La Biblia y los ataques del modernismo, sección 2.5, parte 16. El poder del Evangelio para cambiar a la persona. No he visto algún poder especial en el Evangelio para cambiar la naturaleza del hombre. Cualquier sistema de creencia tiene poder para atraer y hacer cambiar un tanto al hombre. Generalmente cuando el hombre y la mujer afrontan una crisis, tienen necesidad de buscar apoyo en algo que les ofrezca una esperanza. Entonces los que sufren estrechez económica en las manos de un dictador piensan ver en el comunismo una solución a sus problemas y se entregan a él incondicionalmente para mejorar su situación. El drogadicto, como el esclavo de cualquier otro vicio, cuando se cansa del vicio y quiere librarse de tal, busca algo que lo ayude. Ve en la religión una esperanza, se entrega a cualquier creencia religiosa y luego proclama que Dios lo ha arrancado de la esclavitud del vicio. Todo grupo religioso cuenta con un gran número de personas que, asqueadas y hastiadas de los vicios, han hallado en la religión un sustituto agradable. El autor ahora presenta su quinta razón por qué no puede creer en la Biblia como libro infalible. ¿Cuál es? Es que, según él, el Evangelio no tiene ningún poder especial para cambiar la naturaleza del hombre. Le preguntamos, ¿qué quiere decir con la palabra naturaleza? Tiene varios sentidos, aún en las Escrituras, si vemos la concordancia. Cuando nos diga en cuál sentido usa la palabra naturaleza, luego esperaremos que nos indique el texto o pasaje bíblico que reclama que el Evangelio cambia la naturaleza del hombre en ese sentido. Ya que dice que el Evangelio no tiene ningún poder especial para cambiar la naturaleza, deja la palabra naturaleza y pasa a darnos algunos casos de cambios, pero no menciona ni un caso de cambio de naturaleza, dado que acusa a la Biblia de no tener ningún poder especial para cambiar la naturaleza del hombre. Debió haber citado algunos casos de otros sistemas o creencias que sí cambian la naturaleza del hombre. Sutilmente dejó eso de naturaleza y citó cambios de otras clases. Tal es la honestidad, sino que la ignorancia del modernista en sus ataques contra la Biblia. Exige de la Biblia lo que no exige de otros sistemas que él hace suyos y de otras situaciones. El autor es hombre bien educado y capaz de mejorar razonamiento. Él debe saber que cambió de elementos en su línea de razonar y que al hacerlo dejó la lógica. El Evangelio apela al corazón del hombre. El Evangelio cambia corazones. Ezequiel 18:31, Lucas 10:27, limpia corazones y da buenas conciencias. Primera Timoteo 1:5, el que obedece al Evangelio lo hace de corazón. Romanos 6:17. Y el cambio resultante tiene que ver con el estado espiritual de la persona delante de Dios. Pasa de muerte a vida. Juan 5:24. Es llamado de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro 2:9. No era el pueblo de Dios, pero ahora sí lo es. Versículo 10. Ya no está bajo la condenación de la muerte. Romanos 8:1, 6:23. No tiene alguna esperanza hueca, vana y muerta,
sino una viva. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Si muere, no morirá eternamente. La segunda muerte, Juan 11, 26, Apocalipsis 2, 11, 26 y 14. Por muchos años el autor predicaba estos preciosos pasajes y otros muchos semejantes, tales como los cambios que el Evangelio logra. ¿Reclama él lo mismo para cualquier sistema? No, él no se atreve a esto. Él habla de problemas de opresión social y de drogas, aunque es cierto que el Evangelio bien aplicado en la vida de los hombres les guía a eliminar tales problemas. El Evangelio no tiene por fin en sí tales soluciones. Esos problemas vienen a consecuencia del pecado en el hombre, y eliminando el pecado se eliminan los problemas. Pero en cuanto al comunismo, no elimina toda opresión y desigualdad social, piense lo que piense el desesperado. Y en cuanto a las drogas, aunque hay varios sistemas que pueden motivar al drogadicto a dejar las drogas, no logran los cambios completos que el hombre necesita. Uno puede dejar las drogas y al mismo tiempo no estar libre de otros muchos problemas de los causados por el pecado en su vida. El Evangelio logra todos los cambios necesarios. ¿Quién no sabe del poder que tiene la mente sobre la materia? Claro que hay sistemas que empleando la psicología logran cambios en las personas que buscan alguna clase de alivio, pero ninguno de estos cambia el estado de uno delante de su Creador. Su cambio, por lo tanto, es transitorio y no permanente. Nótese que cualquier creencia tiene el poder para convertir a estas personas. Lo mismo convierte el sistema que dice que Dios, Cristo y el Espíritu Santo son tres personas, como el sistema que dice que el Padre, Cristo y el Espíritu Santo son una misma. Lo mismo convierte el que dice que Cristo resucitó como el que dice que Cristo no resucitó. Lo mismo convierte el que dice que el bautismo es una inmersión como el que practica el rociamiento, el que acepta a Cristo como el Hijo de Dios, como el que lo niega, etcétera, etcétera. El incrédulo, ya que deja la sabiduría divina revelada en la Santa Biblia, no puede ayudarse sino con la pobre sabiduría humana que en este caso le dice jugar con la palabra convertir. El autor mismo la pone entre comillas, indicando así que la usa en un sentido fuera de lo usual. Le preguntamos, ¿en qué consiste su conversión? Especifíquelo. Y también a qué convierten sus distintos sistemas. Díganos, ¿en qué sentido usa la palabra convertir? Pero el modernista no contesta preguntas, nada más las hace. No habla con claridad y exactitud. No lo puede hacer y al mismo tiempo establecer su afirmación. Su éxito depende de la sutileza y de las demás artimañas de la humana sabiduría. La palabra de Dios convierte el alma, Salmos 19:7. Esta conversión es específica. Tiene que ver con oír la palabra de Dios y entender con el corazón y volver al Señor y ser sanado del pecado, es decir, tener el perdón de ellos. Hechos 3:19 y 2:37 y 38. Cuando el cristiano cae en el pecado y es convertido, es salvado del error y no por el error. Santiago 5:20. La conversión de los gentiles, Hechos 15:3, no consistió en producir cualquier sistema, como por ejemplo los mencionados por el autor.
Él bien sabe que hay error en el mundo y que no toda doctrina es verdad. Él sabe que no toda proclamación del hombre es digna de confianza o de creencia. Hay muchas cosas que él no cree, no es crédulo, pero en este párrafo él habla de sistemas contradictorios que convierten de igual manera y con efectos o resultados iguales. Él sabe que está jugando con palabras, pero ¿qué más tiene la humana sabiduría, tan pobre como es? Es decir, que la eficacia del sistema para el vicioso, el que afrenta problemas o simplemente busca algo nuevo, no consiste o estriba en lo fiel que el sistema sea a los dichos de la Biblia, sino en que le ofrece a la persona un poder, algo nuevo, diferente, algo en que ocuparse y ser útil, algo que le ayuda a responder lo perdido, algo que le ayuda a despojarse de su complejo de culpa, de que ha sido malo, algo que le da fe, sí, así es, y es por eso que hay tanta gente feliz en todo grupo religioso. En este párrafo, el autor confunde cambios mentales logrados por el subjetivismo con la revelación de la palabra de Dios que produce cambios de relación con Dios, de estado espiritual y que da seguridad y esperanza basadas en lo que Dios ha prometido y no en la imaginación de uno mismo, su gente. Feliz en todo grupo religioso es semejante al Agag alegre que sentía una seguridad, una confianza y una esperanza que no eran reales, diciendo, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Primera de Samuel 15:32. Su sentido de certeza no estaba basado en la palabra de Dios, sino solamente en su propia mente. La gente convertida y cambiada del autor va a ver cuando ya sea tarde que todo, en el caso de Agag, versículo 33, su destino no va a concordarse con sus ideas y su sentido de satisfacción. Jesús habló de lo mismo en Mateo 7:21 al 23. El autor muchas veces citaba este texto cuando andaba sabiamente en la fe. Es grande el número de personas que anhelamos su retorno a la fe. Primero tendrá que humillarse delante de su Creador y Dios y abandonar su amor por la humana sabiduría. Tendrá que dejar sus pensamientos y buscar a Jehová, cuyos pensamientos son más altos que los del hombre y cuya palabra que sale de su boca no vuelve a él vacía. Isaías 55, 6 al 11. Pero el hombre que rehúsa los pensamientos de Dios y se gloría en sus propios pensamientos, puede llegar a múltiples conclusiones erróneas, aunque fuera tan sabio como Saulo de Tarso. Hechos 9:1, Hechos 26:9 al 11. Él y otros pensaban que rendían servicio a Dios. Juan 16:2. Pero por eso era cierto, ¿no? El autor debe saber que las reclamaciones de hombres no establecen verdades. Continuaremos con la Biblia y los ataques del modernismo, sección 2.5, parte 17. Dios mediante.